A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Joana Rodríguez, quien, queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. Bueno, todos habremos escuchado alguna vez hablar de la reforma Rama. Sí, lo habremos hecho en medio de insultos o críticas por su contenido, por la modalidad de implementación, o tal vez en reconocimiento de una de las pocas reformas estructurales que tuvo en nuestro país en materia de educación pública. Amor y odio, por así decirlo, es lo que ha generado en los distintos sectores de la sociedad la reforma Rama, y tal vez como nadie o nada tenía elementos que justificaban estos sentimientos encontrados. Ajá. Primero que nada, decir que lo que llamamos reforma Rama fue un ambicioso programa de transformaciones e innovaciones del sistema educativo uruguayo, llevado a cabo bajo el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti entre 1995 y el año 2000, ideada y liderada institucionalmente por Germán Rama. Uh-huh. Rama, ¿Quién fue Germán Rama? Claro, Rama, vamos a decir lo mínimo indispensable, un sociólogo de profesión, ¿sí? Que eso es decir mucho. Que ya es mucho, ¿no? En este país. No, Rama sí tiene formación de sociología, ha escrito varios libros, se ha especializado en temas educativos, más que nada. Bueno, Rama cumplía en aquel entonces, en la década del 90, un doble rol. Esto es muy importante. Primero, un rol técnico, ya que él pertenecía a la sede de Montevideo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, desde la cual diagnostica el estado de situación de la educación uruguaya en los años 90, y segundo, como director del Consejo Directivo Central, que es el órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública. Escuchemos brevemente a Germán Rama recordar cómo se inicia la reforma. Estando presidente el doctor Sanguinetti, yo fui con mis relaciones que venían de años atrás y demás, que éramos relaciones que eran más intelectual que política permanente. Yo fui y le compliqué en la gravedad la situación de atraso del Uruguay en el año 1996-97, empecé a hablar con él de esto. Y le dije, hay que llevar a este país a un país europeo. Usted ha sido siempre en Europa y demás, y Estados Unidos también, y tenemos que llevar a jornada completa. No hay otra. Las escuelas en adelante no hay otra que eso. No hay país avanzado en este momento que no tenga escuelas de doble jornada con comida a mediodía. No hay otra. Don Julio apoyó fuertemente y entonces salimos a tomar préstamos en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano y conseguimos $100 millones para construir 100 escuelas de tiempo completo. Bueno, quedémonos con dos cosas que dice Rama en este audio. Primero, la existencia de un diagnóstico técnico, pero también político, de que el Uruguay estaba viviendo una situación de atraso educativo. La pregunta sería, bueno, ¿atraso respecto a qué? Bueno, lo dice Rama, respecto a Europa y Estados Unidos. Y ha sido una línea de continuidad dentro de ciertos sectores del Partido Colorado y particularmente dentro del vallismo, el mirar el mundo, ¿no? Es decir, tener una visión cosmopolita que de alguna manera modeliza lo europeo y también lo norteamericano, tomando de allí ejemplos de experiencias exitosas que deben ser replicadas en el ámbito local. Y Rama fue un fiel reflejo de estas posturas y lo sigue haciendo, ¿sí? Yo recuerdo no hace mucho tiempo criticar el Plan Ceibal, entre otras cosas por no tener antecedentes exitosos en el mundo que justificara su implementación acá en el Uruguay. Entonces, en aquella época había una mirada hacia el mundo y lo que estaba ocurriendo en materia educativa, y de allí de alguna manera vendrían las reformas. Lo segundo que dice en el audio tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Una de las condiciones tal vez más importantes para el éxito en la implementación de una política pública. La reforma a implementar tendría un fuerte financiamiento de organismos internacionales de crédito, en concreto del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Uh-huh. Y detengámonos un momento en esto último. Organismos de crédito internacional prestan dinero para implementar una política pública en materia educativa en la década de los 90, ¿sí? Década caracterizada por la primacía de ideas neoliberales que buscaban recortar el gasto público a favor de una ampliación del rol del mercado. Entonces, lo que podríamos concluir de esto es que la reforma Rama se plegó a las recomendaciones de ajuste estructural propuesta por aquel entonces por estos organismos internacionales. Y sin embargo, y acá reside una de las particularidades de esta reforma, ¿sí? Es que se orientó hacia patrones completamente divergentes al aumentar no solo el porcentaje del PBI en educación, sino también al colocar al Estado en el centro, fortaleciendo su rol en el proceso reformista desde el diseño a la implementación concreta de las políticas públicas. Es como decir, digamos, cuando, claro, al menos en la academia, ¿no? La gente que estudia política educativa y que lo hace como con cierta sistematicidad, siempre se da de punta contra ese mito del neoliberalismo de la reforma Rama. Dirá, bueno, la reforma
reforma Rama tendría otros problemas o podemos criticarle otras cosas, pero no que fuera una reforma neoliberal en el sentido de reducir la esfera del Estado en favor del mercado. En el sentido ortodoxo no redujo el Estado, todo lo contrario, posicionó al Estado como el principal agente que iba a implementar la reforma, pero además aumentó el gasto público. ¿Sí? Ahora, sí, si me permito, no sé si era el momento para debatir. Por favor, profe, no sé si podía hablar. Siempre es el momento. Pero era debate, claro. El punto neoliberal de la reforma de Rama sería la preparación de jóvenes para el mercado y no necesariamente para el pensamiento crítico. ¿Eso es neoliberal? Eso también, no sé, los neodesarrollistas, los creo que demócratas hacen lo mismo. No sé si tenemos que debatir acá sobre educación, si le estamos interrumpiendo la columna a nuestros compañeros, pero sí, creo que la educación tiene que preparar a los jóvenes para el trabajo, para algo que tenga que ver con el mundo del trabajo, que es lo que se va a hacer cuando uno termina de recibirse. La cuestión es si eso suple lo que sería el pensamiento crítico, la información. Es una discusión que todavía se da. Yo, bueno, mi esposa, mi compañero lo sabe, estudia en la Facultad de Derecho, donde se está discutiendo hasta el día de hoy si hay que sacar filosofía y poner marketing, por ejemplo. Es más o menos esa discusión. Seguro que la educación debería formar para el trabajo, pero no solamente para eso. Sí, no solamente para eso. Después, ¿para qué otras cosas hay que formar? Bueno, hace un rato discutíamos, está como la oposición, se forman ciudadanos críticos o se forman futuros trabajadores. Claro, sí. Entonces, bueno, es más complejo que eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Mauro. Creo que esta reforma, si bien los organismos internacionales en los 90 la apoyaron, claro, y pedían además, exigían medidas de corte liberal o neoliberal, esta reforma huele más a un neodesarrollismo, ¿sí? Huele mucho más a eso que a otra cosa. El Estado es un agente extremadamente importante y se aumenta la oferta pública, la oferta del Estado y no la de mercado. No la del mercado. Es decir, no viene el mercado a sustituir como por ejemplo en Chile. No, acá no. Lo interesante es que en la misma época, en 1996, se lleva a cabo otra reforma social muy importante, que es la de las jubilaciones, ¿sí? Pero por motivos diferentes, también esta reforma se va a ver atenuada, ¿no? Porque genera un sistema mixto, no genera solamente la privatización de las jubilaciones, sino que genera un mixto, el Estado y las AFAPs, lo cual la ha calificado como una reforma a la uruguaya o reforma amortiguada. Lo interesante es que se dio por otro motivo distinto que al terminar la columna después capaz que podemos repasar, ¿no? Bueno, estaba fundido el EPS, básicamente. Sí, no, eso seguro. Además, cualquier demógrafo se da cuenta que el problema ya se venía arrastrando desde la década del 50. Era insostenible la estructura. Insostenible, ¿no? Todos sabemos que el sistema intergeneracional lo que hace es se necesita una masa de trabajadores que puedan financiar a la población jubilada. Bueno, si la población jubilada aumenta en número y la población de trabajadores disminuye, ahí tenés un problema de desfinanciamiento. En términos académicos, mucho viejo, poco pendejo. Y bueno, sí, mucho viejo y poco pendejo trabajador, ¿no? Entonces, vayamos brevemente a explicar cuál era la idea fuerza que se escondía detrás de la reforma y que iba de la mano del diagnóstico de la situación educativa que vivía el Uruguay de los 90. Y no nos olvidemos que es el Uruguay post-dictadura, ¿sí? Es saliendo de la dictadura. Para los precursores de la reforma existía una correlación, esto es muy de sociólogo, muy fuerte entre educación y equidad social, ¿sí? Dicho de manera simple, se partía de la constatación de que los niveles de aprendizaje de los alumnos estaban asociados a sus condiciones materiales de vida y al origen social de los mismos, ¿no? Partiendo de esta constatación, se consideró un problema y un desafío para el sistema educativo que el 40% de los niños uruguayos nacieran en el quintil más pobre de la población, es decir, 4 de cada 10 niños nacieran en hogares pobres, en el 20%. Muy pobres. En el 20% más pobre que tiene la población. Además, quintil en el que se encontraban las madres cuyo último nivel educativo era la educación primaria. Y se sabe, ¿sí? Hoy se sabe claramente que este es un indicador muy importante para medir las oportunidades de logro educativo de los futuros niños. Asociado a ello, en educación secundaria se constató que 4 de cada 10 estudiantes que ingresaban al liceo eran los primeros en su familia en llegar a ese nivel educativo. Así que 4 de cada 10 representaban en la familia al primero que había llegado a ese nivel educativo. Como respuesta a este problema, la reforma propuso la expansión de la oferta educativa en educación inicial. Ahí hay un elemento muy importante, ¿no? Apuntando principalmente a la universalización, a brindar cobertura adicional entre el 95 y el 99 a 10.500 niños de 5 años y 14.560 niños de 4 años. Tomando como base esta experiencia es que la escolaridad en Uruguay se tornó obligatoria a partir de los 5 años desde el 2003 y a partir de los 4 años del 2009. Así que estos antecedentes van a marcar después una política pública de universalización de la educación en las etapas iniciales.
En educación primaria, como bien señalaba Rama en el audio que escuchamos recién, la reforma apuntó al desarrollo de políticas compensatorias con la creación de escuelas de tiempo completo. Su gran caballito de batalla, que brindaron atención en 2 turnos, con el almuerzo en el medio, y esto es muy importante, y esto cubrió al 12% de los alumnos que asistieron a la escuela pública y que pertenecían a los sectores más pobres de la sociedad. De esta época son las famosas, no sé si ustedes las vieron. Las bandejas, ¿cómo que no? Las Sí. famosas Muy bandejas. criticadas. Exactamente. Esas bandejas criticadas por varias cosas. Yo llegué incluso a comer, no en la escuela, pero sí en otro lugar, en el CERP, de esas bandejas, y la verdad que dejaba mucho que desear lo que ofrecía. Bueno, en educación secundaria se operó una reforma curricular del ciclo básico que se basaba en 2 aspectos. El más controvertido fue la creación de las áreas de conocimiento que venían a sustituir al currículum organizado en materias, al viejo Plan 86. Así aparecían las áreas de instrumental, que tenía una fuerte carga de idioma español y matemáticas. La mayor carga horaria estaba en esas 2 asignaturas. Ciencias naturales, ciencias sociales, expresión, ya con una carga mucho menor, y currículo abierto, que bueno, tenía 2 horas semanales, que era muy poco. En segundo lugar, la reforma se proponía cumplir con un mínimo de 6 horas de clases diarias. Eso era lo que se buscaba que el estudiante estuviera en el liceo. En lo que tiene que ver con el otro actor central del proceso educativo, que es el docente, los datos manejados por los técnicos señalaban que 4 de cada 10 docentes en Montevideo y solamente 2 de cada 10 en el interior eran recibidos. En el caso de matemática, en el interior era 1,5 cada 10. Es decir, que el nivel de profesionalismo de los docentes era realmente bajo. Cuando también se sabe que eso correlaciona mucho con la calidad del aprendizaje. Digamos, ¿no? Un profesor, por lo menos intuitivamente uno sabría que un profesor recibido debe dar clase un poco mejor que uno que no. Y un profesor recibido debería primero tener los contenidos conceptuales de la asignatura, pero además toda una fuerte carga de pedagogía y didáctica. Y las 2 cosas son muy importantes para dar clase. Son fundamentales. Y sobre eso después tal vez dedico una columna más adelante. Que en el Uruguay tenemos un sistema que incentiva a la formación y a que los docentes se reciban, pero luego no existen incentivos para que se sigan formando. Y eso también redunda en la calidad de la educación. Pero eso después siquiera lo conversamos. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. El sistema te dice eso. Lo importante es que llegues. Una vez y después, que llegues, te echas en un y puff después, y... ahí está. Y después que te mantengas, nada más. La explicación de esta situación de bajo nivel de aprobación, de recibimiento de los docentes, principalmente señalaba la existencia de un único centro de formación en Montevideo, el IPA, Instituto de Profesores Artigas, y unos pocos centros de formación docente en el interior, lo que daba un promedio total de egreso aproximado de 200 docentes por año, muy por debajo de la demanda. Ante esto, se expandieron las modalidades de formación docente pública con el objetivo de duplicar para la finalización del quinquenio el número de maestras tituladas y de triplicar el de profesores. Y en este contexto se crean los 6 centros regionales de profesores, los famosos CER, en distintos puntos del país. ¿Fuiste a la Atlántida vos? Yo fui a la Atlántida, pero bueno, había en Florida, había en Salto, en Colonia, y el otro creo que era en Rivera. El de Atlántida era el más discutido porque estaba muy cerca de Montevideo, ¿sí? Entonces era el más discutido porque, claro, quedaba muy cerca de Montevideo. Le hacía competencia al IF. Le hacía competencia. Yo no quiero, no estoy plenamente seguro de esto, sí, pero los que fuimos al CERP, yo capaz que fui una de las generaciones del medio, no de las primeras, pero las primeras estudiantes, los primeros docentes que trabajaban en el CERP fueron duramente reprimidos, y profesores egresados del CERP que iban a estudiar en los liceos tenían rechazo de otros docentes formados en el IPA que no les hablaban, que le hacían bullying, ¿sí? Fue muy difícil en un comienzo realmente para esos primeros egresados de estos centros. Lo que buscaba los CERP era descentralizar territorialmente la formación docente y además fomentar el ingreso de sectores pobres que de alguna manera, o de escasos recursos que de alguna manera no podían ir a costear la formación en Montevideo. El CERP ofrecía un sistema de becas que incluían transporte, alimentación e incluso residencia. Es decir, que habían varias facilidades para poder formarse. Todas estas innovaciones... Facilidades que no tenían los estudiantes del IPA. Ahí está, y ¿no? eso es verdad, eso es verdad. Esas son facilidades que no tenían los estudiantes del IPA. Es muy cierto que en realidad ahí vos tenías que pagarte el 100% de los boletos o de la comida, más allá de algún sistema de becas que existe, pero de verdad ahí habían asimetrías. Otras críticas no eran tan bien fundadas. Por ejemplo, el CERP, ahora no lo es, pero el CERP tenía un sistema de 3 años, ¿no? Claro. Mientras que el IPA era de 4. Pero lo que no se dice es que el CERP eran 8 horas diarias de clase, 8 horas reloj, ¿sí? 2 módulos, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, mientras que en el IPA son de 4 horas. Entonces ahí había una fuerte carga. A nivel curricular yo tengo varios reparos, ¿sí? Realmente la formación ahí no era del todo adecuada a las exigencias y a muchos docentes les pasó que luego que ingresaron al mercado laboral se dieron cuenta que no estaban lo suficientemente preparados como para poder dar clase porque la formación en realidad no era de la calidad que necesitaba la tarea.
Le decía entonces que este aumento de la oferta en educación inicial, primaria, secundaria y en formación docente tenía en su momento que estar acompañada además de una fuerte inversión pública en infraestructura, en equipamiento y obviamente en la consiguiente mejora de la gestión. Y en el quinquenio, como señalaba Rama, se invirtieron cerca de $100 millones, 35 de ellos en el rubro construcciones escolares, que permitieron crear casi 2.000 nuevos espacios aula. Y acá tengo que hablar también de que, bueno, muchos de ellos eran de muy mala calidad. Mauro, creo que vos recordás el de Médano Solimar, el liceo. Fui a las latas de Médano, claro. Sí, bueno, 3 años me comí las latas de Médano. Mi examen de práctica docente de segundo lo tuve que dar 2 veces porque arrancó a llover la primera parte y no pude dar clases porque entraba agua, porque había ruido, porque y el calor en verano está divino. Eso eran los verdaderos contenedores. Eran contenedores. Sí, eran latas. Lo increíble es que para solucionar los problemas de las construcciones generadas por estas construcciones, ¿sí? Que son todas muy parecidas, nos fuimos acostumbrando a los contenedores en los liceos. Y hoy las aulas contenedores son una realidad. Ya no se construyen, se construyen liceos nuevos, pero cuando se quieren ampliar liceos, ya no se construye con ladrillo, con bloques, se traen prefabricados los contenedores de mejor calidad, estamos de acuerdo, pero en ese sentido la arquitectura de los liceos y de la escuela se ha visto muy deprimida gracias a estas soluciones que fueron en un momento y ahora son una realidad. Eso de fines de la década de los 90 al principio de los 2000, que se construyó un montón de liceos, un montón de liceos, sobre todo para ciclo básico, ¿no? Un montón, exacto. Pero eran una porquería esos liceos. Todos salieron de muy mala calidad. El liceo Médanos se inauguró en el 2000, claro. En el 2001 mi hermano fue primera generación y yo entré en el 2002 y ya estaba hecho pelota. En el 2004 tenía peligro de derrumbe. ¿Cómo no? Los docentes éramos los únicos autorizados a pasar por dentro para poder ir a las latas del Arrancaron como en junio, julio las clases. Claro, y después se dieron cuenta en realidad de que el problema que tenía el edificio, un problema arquitectónico bastante elemental, y era que los cimientos no estaban bien hechos. Estaba construido sobre arena. Los egipcios construían pirámides sobre arena, pero les salía bien. Claro. ¿no? Estaba pensando que esa era la misma época, 99, 2000, por ahí, de las viviendas de Salomón Noachas en el banco hipotecario, claro, que él se jactaba de sacar muchas viviendas y después la gente se quejaba de la calidad. Pero bueno, el paradigma era más o menos el mismo. Más o menos el mismo, ¿no? Que salga, después vemos. Exactamente. Bueno, pero en resumidas cuentas, esto se parece un poco más al famoso cambio del ADN propuesto por nuestro benemérito presidente y su ministra de Educación y Cultura, ¿no? Y el sistema político lo vivió así, como también la sociedad civil organizada. Y esta reforma educativa, que abarcaba varios frentes, y ya entrando un poco más en el análisis más político, tuvo, como veníamos diciendo, un fuerte liderazgo técnico personificado en Rama. Rama es presentado en los 90 como una inminencia en materia educativa, un capo. El loco, el que sabe de educación, el que está en la pegada, el que tiene lo último, es Rama. ¿No vimos más o menos lo mismo acá con el nuevo gobierno el último de Tabaré Vázquez? Cuando llegó María Julia Muñoz, que dijo, estos son los tipos que se la saben todas. Y tiene que ver con la incorporación de los técnicos, ¿no? Los técnicos. Los técnicos. Perdón. Entonces, Rama era una inminencia en materia educativa, pero además estaba acompañado por un equipo de consultores que lo rodeaba, ¿sí? Y además tenía el liderazgo político de Sanguinetti, una figura importante de peso, quien presentó la reforma educativa como una de sus principales realizaciones para su segundo mandato de gobierno. Entonces, de extracción y apoyo político de centro-derecha, el gobierno de Sanguinetti recibió para esta reforma en un inicio respaldo de sectores de izquierda e incluso de los propios sindicatos. ¿Sí? Las coincidencias iban en la dirección de colocar al Estado y no al mercado en el centro de la gestión y la propuesta educativa, bien, en el aumento del presupuesto en la enseñanza, bien, ¿sí? Bien. Y en la consideración de los aspectos estructurales, básicamente aspectos económicos y sociales, para interpretar de alguna manera el mapa de oportunidades para los niños y adolescentes del Uruguay. Bien. Sin embargo, acá viene el problema. Esta no es la historia que todos conocemos. Cuando hablamos de reforma Rama, en realidad nos viene al recuerdo otras cosas. ¿Sí? Lo que sabemos es que el sindicato docente, y en particular el de educación secundaria y la izquierda, incluso algunos sectores políticos del gobierno, mostraron algunos reparos con algunos contenidos de la reforma, pero más que nada con su modalidad de implementación. Y esto ha sido bien estudiado por lo menos por Gustavo de Armas y Adolfo Garcés, dos ex profesores nuestros, ¿no? Este programa reformista se llevó a cabo a través de lo que se conoce en la literatura como una estrategia de bypass. Uh-huh. Ni Sanguinetti ni Rama utilizaron la estructura del sistema educativo uruguayo para implementar la reforma. Es decir, si la misma tuvo un componente estatista, no fue justamente por la participación de las agencias estatales especializadas en educación. Es decir, a través del financiamiento externo se conformó un calificado equipo técnico de consultores que prepararon los diagnósticos, diseñaron las recomendaciones
Incluso implementaron las reformas, todo esto en forma paralela a la burocracia estatal. Rama tejió algunas coaliciones con personalidades y cuadros docentes pertenecientes a los aparatos del Estado, pero en todo momento se fomentó el ascenso de los técnicos y los analistas. Es el momento de los técnicos, es el momento de los analistas en los principales puestos de decisión en materia educativa. Esta modalidad de implementación explica que no se hayan realizado concesiones en materia de contenido reformista. Lo que se planificó se implementó. En ningún momento Germán Rama intentó establecer una alianza con los sindicatos, lo que permitió evitar eventuales bloqueos por parte de sectores con cierto poder de veto. El discurso oficial en la época era que las autoridades estaban dispuestas a discutir con los sindicatos aspectos salariales, pero no cuestiones técnicas, las que sí podrían ser discutidas en las asambleas técnicas docentes, en las ATD. El problema es que son organismos consultivos, pero no son organismos resolutivos. Claro. Si los docentes discuten, elevan sus decisiones, pero eso después se puede o no tomar en cuenta. Bueno, en suma, ni el presidente Sanguinetti desde el gobierno, ni Germán Rama desde su cargo en el CODICEN intentaron evitar que la reforma fuera resistida por los sindicatos. Fueron al choque. Y en este sentido, la reforma educativa se distingue claramente de la otra gran reforma, la que señalábamos recién, de la social, que se llevó en el mismo momento, que es la reforma de la seguridad social. En este caso sí, el contenido de la reforma final, lo que se logró al final, no se puede entender sin tomar en cuenta la amenaza de veto de ¿quién? De las corporaciones, de los jubilados, de los viejos, ¿sí? Ahí realmente los viejos torcieron el brazo y generaron esta reforma mixta. Para terminar, señalar que la reforma Rama fue paulatinamente desmantelada, por ejemplo, a través de la reformulación curricular 2006, y el SERP, si bien sigue existiendo, su propuesta curricular se vio modificada a través de una unificación curricular que lo asimiló mucho más a la propuesta del IPA. En épocas de consenso académico y también político acerca de la importancia de la educación inicial en el éxito de las trayectorias educativas, acerca de que la mayor permanencia del estudiante en la escuela favorece sus aprendizajes, acerca de que hay que masificar el acceso a la educación secundaria, donde además hay que mejorar los rendimientos, y acerca del mayor poder de veto que han adquirido, para bien o para mal, los sindicatos de la educación, ¿sí? Principalmente el de docentes de educación secundaria. Muchos miran atrás y ven a Rama como un adelantado en su tiempo, otros en cambio lo siguen viendo fuera de juego. Who you gonna call?